Ingeniero, buenas tardes. A continuación vamos a exponer el grupo número 1 y grupo número 2 acerca de los conversores de CDC. Como introducción, se llama convertidor de CDC a un dispositivo que transforma corriente continua de una tensión a otra. Suelen ser reguladores de conmutación, dando a su salida una tensión regulada y la mayoría de veces con limitación de corriente. Los parámetros de funcionamiento tienen un tiempo mínimo de encendido y apagado, limita la frecuencia de conmutación del convertidor. La corriente de rizo de carga depende inversamente de la frecuencia de conmutación. Convertidores de CDC conmutados. Es un sistema electrónico cuya misión es transformar una corriente continua en otra de igual carácter pero de diferente valor. Convertidores reductores. La tensión que se obtiene a la salida del chopper es inferior a la aplicada en la entrada. Los convertidores elevadores, la tensión obtenida en la salida es mayor a la de entrada. El regulador lineal básico es un regulador de tensión que actúa forzando el cierre del transistor para que este funcione como interruptor. Convertidor conmutado básico. Para este convertidor vamos a utilizar el siguiente circuito que consta de una fuente de alimentación en corriente directa, un transistor, una resistencia. A lo que enviamos de la fuente de alimentación al transistor pasa una tensión la cual le forza al transistor a que actúe como un interruptor, cerrándose o abriéndose. A lo que tenemos abierto el interruptor, la corriente va a ser igual a cero, y a lo que este se cierra, el voltaje de la resistencia va a ser igual al de la fuente. Para el cálculo del voltaje promedio de salida vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es voltaje promedio de salida es igual a 1 sobre el periodo de la integral de 0 a pi del voltaje de corriente directa de la derivada de t. Para la razón de conducción del chopper va a ser igual a phi es igual al tiempo en alto dividido por el periodo. Para poder ver la señal de pulso a la salida, vamos a obtener esta señal que tenemos aquí, es parecida a una de un PWM, pero serían los dos ciclos, el ciclo positivo y el ciclo negativo. Ya, para las aplicaciones de estos circuitos los obtenemos más en control de motores de corriente continua, en fuentes de poder de corriente directa, para la tracción de vehículos eléctricos y para el frenado eléctrico. Los tipos de convertidores de corriente continua. Tenemos el convertidor chopper reductor tipo A o reductor tipo A. Dice que en este esquema la corriente de la carga solo puede ser positiva al igual que la tensión. Esto es debido a los componentes de potencia o de disposición. Su principal aplicación es, como su nombre indica, suministra tensión continua variable desde 0 hasta el valor de la fuente, como se indica en la gráfica. El chopper elevador tipo B es lo contrario del chopper chopper tipo A. Dice que en este esquema la composición principal se coloca la carga del cortocircuito, estableciendo una corriente en sentido contrario a lo indicado en la figura, como se muestra en el elevador. La disposición de los elementos debe ser al contrario del tipo A. Dice que al apagarse el componente principal, la inductancia de la corriente se opondrá al cambio brusco de la corriente mantenida al sentido de la corriente de circulación, como se muestra en la imagen. Como se encuentra en la parte de la carga, viene del SCR en sentido horario. Dice, en ese puente se requiere para su funcionamiento que la carga sea activa, es decir, que posea fuente de tensión y posea una componente de inductancia, como se muestra igual en la imagen, que viene a ser la carga y la inductancia viene a ser el diodo. Dice, la fuente de la carga es inferior a la fuente de la carga es inferior a la fuente, de ahí viene su nombre chopper elevador. Su principal aplicación es el frenado regenerativo. Bueno, a continuación les voy a exponer sobre el circuito chopper tipo C.
convertidor chopper tipo C básicamente va a trabajar en el voltaje positivo y los voltajes y corrientes positivas y negativas en los cuadrantes 1 y 3. Como podemos ver aquí, utilizamos tiristores, diodos y una fuente y una carga. Este puente combina los dos anteriores, solo que el convertidor permite tanto la operación y reducción y elevación de su tensión. Su funcionamiento tiene las mismas restricciones que el chopper reductor, que es del tipo B. Su principal aplicación es tracción en vehículos eléctricos, tanto en operación de aceleración como de frenado. Como podemos ver aquí en el diagrama, tenemos dos switch diodos y sería los SCR. Básicamente tiene que ser el voltaje, siempre tiene que ser positivo y cero. Y aquí en este circuito vamos a tener la corriente negativa y positiva. Básicamente cuando se cierra el circuito va a poder circular la corriente por aquí, por la carga, y va a poder hacer su recorrido. En ese ciclo va a tener la corriente positiva. Una vez que se cierra el S1 o el switch, la corriente que queda cargada en la bobina va a intentar hacer su ciclo y ahí va a poder trabajar el diodo. El siguiente que va a hacer también es cuando la corriente quiera, una vez que se descarga, la corriente de la carga va a querer volver y lo que va a hacer este recorrido y se va a hacer el switch 2 y la corriente va a circular en este cuadrante, pues sería lo de aquí. Y por último va a ser que la corriente, una vez que se cierra también va a poder circular libre por aquí, por el diodo, y se va a formar esta parte de acá y con la parte de acá negativa. Después tenemos el circuito que es el chopper tipo D, que básicamente consta de dos SCRs y dos diodos y una carga. En este es un puente de suministro de tensión positiva cuando las componentes de su control están conduciendo en tensiones negativas, cuando están apagadas. Básicamente es de la fuente, igual cuando se cierra S1 y S2, básicamente va a circular por la carga, por RL, y va a ir por voltaje igual que la corriente, y va a hacerse este ciclo positivo, y la corriente va a ser positiva. Cuando se cierran estos dos, se va a descargar la bobina y la corriente va a ir en el mismo sentido. Va a ir por aquí y va a regresar así. Ahí tenemos que la corriente va a ser negativa. Gracias. Aquí tenemos un chopper de 4 cuadrantes. Tenemos 4 cuadrantes para poder controlar el convertidor. Bueno, si nos piden convertir el tercer cuadrante sería voltaje negativo y corriente negativa. Para el voltaje saldríamos de la fuente de continua, bajamos por el SCR número 1 y bajamos por el SCR número 4 y se cierra el circuito. Para la corriente negativa subimos por el diodo número 4, invertimos la corriente y bajamos por el SCR2. Bueno, a esta configuración también se le conoce en la literatura como un inversor o puente H. Este esquema se obtiene de la superposición de los dos chopper tipo D. Esta estructura le da la posibilidad de suministrar tensión y corriente positiva o negativa a la carga, depende de la necesidad. Bueno, para motores de corriente continua o para vehículos eléctricos se utiliza este tipo de configuración. Sirve para, en el devanado, invertir el sentido de giro del motor. Las topologías de los inversores de CDC pueden ser divididas en dos partes, principalmente de acuerdo si tienen o no tienen aislamiento galvánico entre el suministro de alimentación y salida del circuito. Bueno, una de las clasificaciones son los reguladores conmutados sin aislamiento. De acuerdo con la posición del interruptor y el rectificador, podemos obtener diferentes tipos de convertidores, como son regulador reductor buck, regulador elevador voz y regulador reductor elevador box. En los conmutadores con aislamiento, un conmutador con aislamiento es asimétrico si el punto de operación magnético del transformador se encuentra en el mismo cuadrante, caso contrario será un conmutador simétrico. Dentro de toda esta clasificación tenemos los siguientes, como son conmutadores simétricos, conmutadores asimétricos y reguladores offline forward. También tenemos el principio de operación en bajada. Siempre y cuando el interruptor llamado interruptor periódico, si se encuentra cerrado en un tiempo T1, el voltaje de entrada será igual al voltaje de la carga. Caso contrario, si se encuentra este interruptor se encuentra abierto en un tiempo determinado T2, el voltaje de la entrada
va a ser igual al voltaje, va a ser igual a cero. También tenemos las ventajas de utilizar este tipo de convertidores. Dentro de las ventajas tenemos que simplifican la alimentación de un sistema, porque estos permiten generar las tensiones que son solamente necesarias en este tipo de sistemas, reduciendo así la cantidad de líneas de potencia necesarias. También permite un mejor manejo de la potencia, un control de tensiones en la entrada de este sistema, también aumentan los armónicos y aumenta también lo que es la seguridad. En las desventajas de este tipo de convertidores tenemos las siguientes. Tenemos como son algunas de las desventajas que son que generan ruido, no solo en la entrada de alimentación de este tipo de sistemas, sino que a través de las mismas entradas, valga la redundancia, se puede disipar por todo el sistema. También esto genera que debido a las frecuencias altas, esto simplifica el filtrado de este tipo de ruidos en este tipo de sistemas.